Muy buenos días, bienvenidas todas al Instituto Electoral del Estado de Colima. Permítanme decirles que para quienes lo integramos es un día muy especial, en el que tenemos la presencia de la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera general del Instituto Nacional Electoral, quien va a disertar respecto a los retos en materia de participación política de las mujeres. Un tema sin duda muy importante y de gran trascendencia actual. Quiero expresar a nombre propio de mis compañeras y compañeros integrantes del Consejo General y de todas las personas que aquí laboran, nuestro reconocimiento a la consejera Dania Rabel por su trayectoria dentro del INE y por haber aceptado la invitación a compartir sus conocimientos y experiencias en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Consejera Dania Paola Rabel, siéntete en nuestro Instituto Electoral y en Colima como en tu casa. Muy bienvenida. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy la consejera Marta Isa y es un gusto también pues tener el día de hoy con nosotros a la consejera Dania. Y antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir a darle lectura de su síntesis curricular. La maestra Dania Paola Rabel Cuevas es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde promovió la creación de la primera comisión de género en la historia del INE y el otrora IFE, convirtiéndose en la primera presidenta de Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. Durante su gestión como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se realizaron los primeros monitoreos de redes sociales con perspectiva de género y se creó, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, una metodología novedosa para el monitoreo de medios desde una perspectiva interseccional. Se aprobó el protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y se implementó el desarrollo de foros para promover la paridad y una democracia incluyente en las elecciones locales, en los cuales se incluyó por primera vez la realización de los ejercicios de demostración de la atención a personas trans durante la jornada electoral y del procedimiento existente en los módulos de atención ciudadana para que las personas trans acudan a tramitar su credencial para votar. Adicionalmente, se emitió el protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral y se creó en el proceso electoral 2017-2018 en colaboración con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la primer red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y los soples para dar seguimiento a los casos de violencia política por razón de género, iniciativa que debido a sus buenos resultados se volverá a implementar en estas elecciones, en las próximas elecciones. Como presidenta de la Comisión de Reglamentos, coordinó los trabajos para la armonización de la normativa interior del Instituto con la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Derivado de ello, se reformaron 4 reglamentos y se expidió el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del anteriormente denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual promovió la creación de la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. En 2019 participó en el Parlamento Abierto sobre Violencia Política de Género que organizó la Cámara de Diputados y Diputadas
que tuvo como finalidad recolectar experiencias y conocimientos sobre el tema para la realización de modificaciones legislativas en el ámbito electoral. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Muy buenos días a todas las personas. Estoy sufriendo aquí un poco con el cursor. Antes de que cualquier cosa ocurra, quiero ofrecerles una disculpa anticipada si escuchan ladridos de mis mascotas, porque les doy mi palabra que están calladas todo el tiempo mientras no estoy yo en alguna conferencia, en alguna sesión pública o algo, y justo cuando estaban haciendo la presentación empezaron a ladrar. Espero que nos dejen transitar esta conferencia en calma, si no, espero también tener la voz suficiente para que no tapen lo que les estoy diciendo. Bueno, pues me da mucho gusto que tengamos este evento todavía en el marco del 8M. Me parece magnífico porque esto nos da una oportunidad de hacer un corte de caja y ver si todo lo que hemos venido logrando en la última década o incluso en los últimos 8 años, porque creo que eso también es importante para motivarnos entre nosotras y entre los hombres que son aliados de esta causa para seguir trabajando, porque nos damos cuenta que esta lucha sí es fructífera y hemos logrado muchas cosas, pero al mismo tiempo también para no echar campanas al vuelo y darnos cuenta que todavía hay algunos retos que tenemos que sortear. Así es que yo agradezco muchísimo la invitación que me hizo la consejera presidenta, Adriana Ruiz Viscofri. También agradezco muchísimo a las consejeras y los consejeros que integran el Consejo General del OPLE de Colima. Muchísimas gracias porque me dan la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes. Y creo que también es magnífico que tengamos la oportunidad de hacer un diálogo, que esto no se vuelva un monólogo y podamos intercambiar algunas ideas. Para mí también resulta muy enriquecedor poderles escuchar y sobre todo que ustedes me contextualicen respecto a lo que en concreto ustedes observan en Colima. Yo siempre he dicho, y lo voy a sostener así porque estoy convencida de ello, los institutos electorales locales son fundamentales porque son los que tienen el pulso de primera mano respecto a las cosas que ocurren en las entidades federativas y son quien tienen además mayor cercanía con esa comunidad de cada estado. Entonces, me gustaría también mucho escucharles respecto a sus experiencias y a su percepción en el ámbito local. Mandé una presentación para el día de hoy, espero que sí la tengan por ahí y que me puedan apoyar poniéndola. Muchísimas gracias. Si podemos pasar ya sin más preámbulo a la primera lámina para empezar a platicar sobre esto. A ver, lo primero que creo que es importante que veamos es en dónde estamos paradas en este momento. Y estamos paradas en un largo camino que ha implicado muchos avances, pero que no ha sido sencillo y que ha sido también una lucha de largo aliento. Cuando se promulga la Constitución de 1917, nuestra Constitución que todavía sigue vigente, pues fue muy celebrada a nivel mundial y reconocida porque fue una Constitución de avanzada, sobre todo respecto al reconocimiento de los derechos sociales. Sin embargo, no se reconocieron los derechos político-electorales de las mujeres. A pesar de que había habido exigencias de que así fuera, ya se había llevado a cabo el primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916, en donde una de las grandes peticiones justamente era que se reconociera el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. También Ermila Galindo había solicitado de manera expresa al Congreso Constituyente que se reconociera este derecho para las mujeres. Sin embargo, no fue así y tuvieron que pasar 36 años para que se reconociera nuestro derecho elemental de ciudadanía de poder votar y ser votadas. Y lo pudimos ejercer hasta 1955. Después de eso, yo tengo la impresión que hubo un pequeño impasse y por eso digo que también es importante que hagamos estos cortes de caja para que nos demos cuenta de que sí hemos avanzado, pero que tenemos que seguir trabajando, porque me dio la impresión que después de que se hace este reconocimiento a nivel constitucional de los derechos político-electorales de las mujeres,
tuvieron la idea de que, bueno, pues ya lo logramos, tenemos esa igualdad formal, entonces va a ser cuestión de tiempo para que poco a poco nos vayamos incorporando a los lugares públicos, ¿no? A los lugares de toma de decisión. Y sin embargo, nos dimos cuenta que eso no fue así. Y ya después de varios años, en la década de los 90, pues entonces también hubo una exigencia para que los partidos políticos promovieran la participación política de las mujeres. Como suele ocurrir públicamente, dijeron que desde luego que sí, que estaban totalmente de acuerdo, pero en la vía de los hechos eso no ocurrió. Eso nos llevó a que en la década de los 2000, pues entonces hubiera cuotas de género de observancia obligatoria. Esto quería decir que si no se cumplían, había sanciones por su incumplimiento. En 2008, la cuota subió de un 30% a un 40% mínimo de postulación de mujeres. Y después, pues tuvimos un gran avance con la reforma electoral de 2014, en donde también se estableció pues la creación del Instituto Nacional Electoral, pasó de IFE a INE. Se estableció también la creación de los organismos públicos locales electorales, pero en el ámbito de los derechos de las mujeres fue un gran avance lo que ocurrió en el artículo 41 constitucional, cuando se establece de manera expresa que se tienen que postular paritariamente para las legislaturas locales y federales a mujeres y hombres. Eso fue un parteaguas, porque primero, pues cambió la integración de los congresos, pero segundo, también puso en la discusión pública la necesidad de la participación efectiva de las mujeres a través de las postulaciones, de una participación igualitaria. Abrió también la pauta para que hubiera postulaciones paritarias para las presidencias municipales y la integración de los ayuntamientos en general. En muchas legislaciones se hizo esta modificación partiendo de la base que lo que estableció el artículo 41 era un piso y no un techo, como ocurre en la Constitución cuando se habla de derechos humanos, pero hubo otros estados en donde no, pero en donde no ocurrió eso, la Sala Superior estableció este criterio también muy importante de paridad horizontal y paridad vertical. Entonces, eso fue un gran avance. Y otra cosa que también ocurrió con eso es que se rompió este mito de que la paridad no se podía aplicar a los cargos unipersonales, porque se comenzó a aplicar a las presidencias municipales. Y entonces, después, en una controversia en donde se pronuncia, en una contradicción de criterios, en donde se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que se puede aplicar la paridad en cargos unipersonales y que además, pues desde luego, aplicarlo en las presidencias municipales es lo mínimo, pero se tiene que ir a más. Después viene la reforma constitucional de 2019, que se presenta públicamente como de paridad en todo, y en la que, para ser muy honesta, yo vi pocos avances en el ámbito político y electoral, hasta que me detuve en la lectura del artículo 35 y del artículo 41, en donde se estableció como uno de los derechos de la ciudadanía el ser postulada para todos los cargos de elección popular de forma paritaria, para todos los cargos sin hacer una excepción. Y en el artículo 41 se establece que es obligación de los partidos políticos hacer postulaciones paritarias también para todos los cargos públicos. Así es que como yo no vi ninguna excepción, pues entonces entendí que debería de también interpretarse que esto aplicaba para las gubernaturas. Empezamos a trabajar en eso desde diciembre de 2019, a los pocos meses después de que se emite esta reforma constitucional, en la entonces Comisión Temporal de Género y No Discriminación que presidía, para hacer un análisis para poder determinar si esta interpretación que yo estaba haciendo era factible. Después, en 2020, vino también una reforma importante de 8 ordenamientos legales, con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, y que también implicó que el INE modificara mucho de sus ordenamientos internos para poder hacer factible esta reforma legal. Y luego en 2021, pues me parece un paso indiscutible en el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres el hecho de que el INE haya emitido el acuerdo por el cual se estableció
postulaciones paritarias para las gubernaturas que se renovaron en 2021. Lo hemos hecho también para las que se renovarán en 2022 porque a pesar de que existe un mandato expreso por parte de la Sala Superior para que el Congreso de la Unión y los congresos locales legislen en materia de paridad en las gubernaturas, todavía en la mayoría de los casos eso no se ha hecho. Entonces, de nueva cuenta, tuvimos que emitir un acuerdo. Pero, en fin, el acuerdo de 2021 me parece, o bueno, que se aplicó en 2021 porque se emitió en noviembre de 2020, me parece que fue un paso de verdad muy importante respecto a los derechos plenos políticos de las mujeres. Gracias a eso se logró pues casi duplicar el número de mujeres gobernadoras que se habían tenido desde 1953 hasta 2020. Habíamos tenido 7 gobernadoras, incluyendo desde luego la primera que se tuvo en Colima en 1979, y ustedes ya van por la segunda, pero eso es algo verdaderamente inédito. Pero habíamos tenido 7 gobernadoras y de hecho contando dentro de estas 7 a 2 mujeres que ocuparon interinatos, es decir, no fueron postuladas y no fueron votadas en las urnas, pero aún contabilizándolas a ellas, habíamos tenido 7. Después de las elecciones de 2021, resultaron electas 6. Eso es algo pues que casi, como lo he dicho, duplica el número de mujeres gobernadoras que habíamos tenido en la historia de México, y es un gran avance sin duda, porque antes de eso habíamos tenido, como decía, 7 gobernadoras frente a 344 gobernadores, no había un punto de comparación. Y ya ni hablar en la subrepresentación también para las postulaciones, no era nada más que la gente a lo mejor no las votara, pero que los partidos políticos sí las estuvieran postulando. No las estaban postulando ni siquiera, entonces tampoco le estaban dando la oportunidad a la ciudadanía de elegir a una mujer. La siguiente, por favor. A ver, esto me parece también que da cuenta de esa larga lucha que han dado las mujeres mexicanas para poder ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Y esto es importante, el ejercicio pleno de los derechos político-electorales, por algo que decía, creo que mucho mejor de lo que yo puedo decir, la doctora Flavia Fiovesan. Ella decía que la importancia de los derechos políticos radica en el hecho de que sirven como un altavoz. Entonces, sirven para visibilizar también a las personas, no solo su existencia, sino sus necesidades. Y con esto, al voltearlas a ver, pues entonces se vuelve una exigencia más fuerte y así también una llave para el ejercicio de otros derechos y para la satisfacción de las necesidades específicas que tengan ciertos grupos. Por eso son tan importantes los derechos políticos y por eso también las mujeres hemos luchado tanto tiempo por su pleno reconocimiento, sin mencionar desde luego que también es un tema de justicia, porque no vamos a ser ciudadanas de segunda. Tenemos que ejercer también nuestra ciudadanía a plenitud. Pero bueno, después de este breve recorrido que me parecía importante para que pudiéramos determinar en dónde estamos paradas al día de hoy, creo que sí es importante comenzar a ver lo que es motivo de esta conferencia, es decir, los retos que tenemos todavía que sortear para el ejercicio pleno y que tenemos que seguir trabajando para erradicar estos obstáculos que todavía nos encontramos. El primer gran obstáculo para mí es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ya tenemos una definición legal, lo cual me parece también un gran avance. Mucho tiempo pues se percibía que existía, pero ni siquiera la podíamos conceptualizar. Ahora tenemos la definición legal, eso nos da muchas certezas y también ayuda a que las autoridades puedan atenderla con mayor eficacia estos casos que se lleguen a presentar. Entonces, la definición legal que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que es toda acción, omisión o incluso la tolerancia.
Eso es un avance porque nosotros cuando empezamos a definir qué es violencia política contra las mujeres por razón de género, primero en el protocolo para la atención de los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género que se hizo de forma conjunta entre mujeres, INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la entonces FEPADE y otras instancias, ofrecíamos una definición, pero no estaba señalando también que la tolerancia podía también implicar un acto de violencia política contra una mujer por razón de género. Y creo que eso es relevante porque también aquellas personas que están siendo testigos de un acto de violencia que sufre una mujer tienen que hacer algo, si no, pueden también tener alguna responsabilidad, aun y cuando no sean los que directamente están ejerciendo la violencia. Otro elemento muy importante de la definición es que esta violencia tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Puede ser que estemos ante un acto de violencia de género, pero si no hay una afectación a los derechos políticos electorales de las mujeres, no estaríamos ante un acto de violencia política contra las mujeres por razón de género. Ahora, ¿cuál sería para mí la explicación social de este tipo de violencia? Pues es un poco lo que dice aquí en el segundo párrafo, que es una especie de sanción del sistema patriarcal que se manifiesta en agresiones que están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujeres, en contra de aquellas mujeres que rompen el status quo. Y es muy grave porque es una violencia que aunque puede afectar en concreto a una mujer, manda un mensaje perjudicial al resto de mujeres para que no ejerzan sus derechos político-electorales si es que no quieren sufrir lo mismo. Y les pongo un ejemplo que me parece muy claro y que es de la vida real. Hace varios años fui a Paraguay a observar las elecciones municipales con la OEA como especialista en género. Y entonces, bueno, tuve muchas entrevistas con diversas mujeres de partidos políticos y me acuerdo que algo que con recurrencia me decían era que las mujeres jóvenes no querían participar en la política. Y eso es algo que luego suelo escucharle a los políticos, a los hombres, para justificar que no haya tantas mujeres. Pero en este caso me lo decían las mujeres. Y les preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Y me decían, no sé, hasta que una vez una, como que se animó a decirme y me dijo, la verdad es porque, bueno, pues es que todas han tenido algún novio en algún momento de su vida. Y yo seguía como sin entender muy bien y dije, pues sí, me parece lo normal, pero sigo sin entender. Y ya después comprendí, después de que me explicó más, que lo que pasa es que exhibían su vida privada y trataban de denostarlas con roles y estereotipos de género a partir de su vida privada. Y por eso tenían miedo de participar, para que no les hicieran eso. Es ahí donde les digo que este tipo de violencia es perjudicial no solo para la mujer en contra de la cual se está dirigiendo, sino para todas las mujeres, porque les manda este mensaje que trata de inhibir su participación. Y bueno, pues es una violencia además que muchas veces se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Por eso es una violencia que puede llegar también a perjudicar a los hombres cuando tienen una determinada orientación sexual y entonces pues se ven femeninos o como la sociedad determina que debe ser lo femenino y es lo que se suele menospreciar y también hay un gran desprecio por las mujeres trans justo por estos mismos motivos de roles y estereotipos de género. La siguiente, por favor. Ahora, lo que sí es cierto es que no todo es violencia política contra las mujeres por razón de género. Y el que una mujer esté en un cargo público no implica que a lo mejor no le pueda hacer una crítica constructiva y que esté apegada a la realidad o que no le pueda exigir cuentas. Por supuesto que no.
Pero lo que sí es violencia política contra una mujer por razón de género, de acuerdo también a la jurisprudencia 21-2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es aquella violencia, primero que nada, que se dirige contra una mujer por ser mujer, que como les decía, tiene como finalidad u objetivo menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Que además se da en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales, ya sea como candidata, precandidata dentro de un partido político o ya en el ejercicio del cargo, que tiene diversas formas de manifestarse. Yo creo que eso puede llegar a ser lo más complejo. Hay algunas formas de manifestación de la violencia política contra las mujeres por razón de género que son más difíciles de percibir, pero que no dejan de ser violencia política contra ellas por razón de género. Ahora, ¿quién puede ejercer este tipo de violencia? Pues prácticamente cualquier persona. Sí, actores políticos, pero también incluso medios de comunicación o cualquier ciudadano o ciudadana. Hay una parte de lo que dice la jurisprudencia 21-2018 que dice que es una violencia que se dirige contra una mujer por ser mujer y tiene un impacto diferenciado o le afecta desproporcionalmente. ¿A qué nos referimos con eso? A que no es lo mismo hacer una crítica o una exhibición con visos sexuales de un hombre que de una mujer por el contexto social en el que nos desarrollamos. Bueno, para hablar de un caso que aunque real no tiene que ver con lo político, pero que sí denota, digamos, este trato diferenciado entre hombres y mujeres. Recordemos lo que pasó con un exfutbolista famoso que en 2018 se exhibió un video que aparentemente le estaba mandando a una mujer y en donde él, creo que lejos de ser criticado, fue alabado por los hombres. Y luego su esposa, que no tenía absolutamente nada que ver en esto, era la que estaba recibiendo críticas y comentarios agresivos en redes sociales. A eso se refiere cuando se habla de que afecta de manera desproporcional a las mujeres. Hay cosas que se pueden decir de un hombre y de una mujer, pero que no va a tener la misma afectación en un hombre que en una mujer. La siguiente, por favor. Ahora, les decía que la violencia política contra las mujeres por razón de género se manifiesta de muy diversas formas. Puede ser simbólica, puede ser verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica. Y me quiero detener en la simbólica porque quizás sea la más difícil de poder no percibir, porque la víctima lo percibe con claridad. El entorno se da cuenta que hay algo mal, pero es difícil acreditarla, es difícil poderla probar, digamos, en un procedimiento específico. Y hay una anécdota que cuenta Jacqueline Pechard en un libro que me parece que describe un caso de violencia simbólica de forma muy clara. Ella dice que pues hace muchos años, cuando ella fue consejera del entonces CIFE, ella era la única mujer que integraba el Consejo General como consejera. Y entonces presidió la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Esta comisión, como ustedes saben, es la encargada de determinar qué agrupaciones u organizaciones cumplen con todos los requisitos para poderse constituir como un nuevo partido político. Estaban en ese proceso cuando ella presidía la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y una de estas organizaciones les pidió una reunión a los integrantes de la comisión. Se les concede. Entonces llegan los representantes de esta organización, se ven en un salón de el IFE. De un lado de la mesa estaban ella y los consejeros que integraban la comisión de prerrogativas y del otro lado estaban todos los representantes del partido político. Ella, como presidenta de la comisión, los saluda, hace uso de la voz, les explica los requisitos que tienen que observar, el procedimiento que se va a seguir, todas las instancias, etc. Cuando termina de hablar, toman el uso de la voz los representantes de esa organización y no se dirigen a ella.
ni siquiera la voltean a ver. Se empiezan a dirigir a los consejeros que integraban la comisión. A pesar de que ella había sido la única que había hablado, a pesar de que ella es la que les había explicado las reglas, a pesar de que ella era presidenta de la comisión y desde luego también era consejera electoral. Les hablaban nada más a los hombres, les preguntaban a los hombres. Eso es violencia simbólica, porque eso manda un mensaje casi implícito de subordinación, porque eso hace que estas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres se sigan reforzando en la percepción social, porque la idea es, a ver, no hablo contigo porque doy por sentado que tú no vas a tomar la decisión. Voy a hablar con los señores que son los que van a tomar las decisiones y que son los que van a decir qué vamos a hacer y entonces no me interesa hablar contigo, hablo con ellos. Ese es un caso muy claro de violencia simbólica. El problema es, imaginemos ese caso y a lo mejor que se repitiera en otras ocasiones y que una mujer quisiera denunciarlo. Entonces, ¿cómo lo explica? O sea, ya si lo vives, si lo ves, lo entiendes perfectamente y sabes que tiene razón y sabes que no lo está imaginando. Pero si va y lo pone en un procedimiento y dice, es que ni siquiera me hablaban, es que ni siquiera me volteaban a ver, o sea, es muy complicado en realidad. Bueno, desde luego, pues las amenazas y las agresiones basadas en estereotipos se consideran violencia política en su matiz verbal. La violencia económica fue algo que yo empecé a ver con mucha recurrencia después de las elecciones de 2018 en regidoras y síndicas, ya en el ejercicio del cargo, pero por suerte ha habido ya criterios en donde ha sido muy firme la autoridad jurisdiccional de que el no pagarles el salario que les corresponde, no darles todos los recursos humanos, materiales que van acompañados del cargo y que son indispensables para el ejercicio del mismo, implica violencia política por razón de género en su vertiente económica. Entonces, creo que es algo que gracias a esos criterios y esas sanciones se ha logrado disminuir. Ya no lo veo con tanta recurrencia. Desde luego, hay otros tipos de violencia como la física, la sexual, que no queda ninguna duda cuando se está viviendo y que quizá puede llegar a ser un poco más fácil de comprobar. Y la violencia psicológica, que sobre todo va a atentar contra la autoestima de la víctima. Yo lo vinculo mucho a esto con las causales que podrían llevar a la promoción de un juicio civil por daño moral. A eso vinculo mucho esta violencia en su vertiente psicológica. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles han sido los principales motivos de denuncia en los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género en la elección de 2018 y en la de 2021? En 2018, los primeros 4 motivos de denuncia fueron calumnia, obstaculización del ejercicio de las funciones, violencia simbólica por reforzamiento de estereotipos de género y violencia sexual. Hay algo que me llama mucho la atención cuando vemos los principales tópicos de denuncia en los casos de violencia política en el proceso electoral federal de 2021. El de calumnia, que estaba en primer lugar en 2018, pasa al 4º lugar. Para mí esto tiene una explicación. Estos de calumnia es muy probable que casi en todos los casos se haya determinado que no constituían violencia política contra una mujer por razón de género, porque no tenían este componente de género. Entonces, cada vez ha ido disminuyendo más, digamos, la denuncia vinculada con violencia política contra las mujeres por razón de género cuando hay actos de calumnia, porque nos hemos ido dando cuenta a partir de un mayor conocimiento y también de más criterios en la materia y una definición legal clara a partir de la reforma 2020 de qué cosas sí pueden ser actos de violencia política contra una mujer por razón de género y qué cosas no serían actos de violencia política. Entonces creo que por eso ha disminuido. Algo que también para mí llama la atención es que la violencia simbólica
se sigue manteniendo y se mantiene en tercer lugar. Y creo que también eso es, primero, porque lo que decíamos, es difícil probarla, y segundo, porque es un tipo de violencia que en un contexto machista, patriarcal, puede llegar a ser normalizada y puede pasar desapercibida. Y entonces, pues es más fácil para algunas personas que la ejercen poderla hacer creyendo que no van a tener ninguna consecuencia porque están acostumbrados a hacer chistes de esa índole, a hacer comentarios de esa índole. Y bueno, la violencia sexual también se tuvo en 2018 como tercer factor. Y algo que también pues ha preocupado ha sido la obstaculización del ejercicio de las funciones, que me parece también que se ha ido atendiendo poco a poco y también por eso no la vemos ya después para el proceso electoral federal 2021, por lo menos no en los primeros lugares. La siguiente, por favor. Algo que ha preocupado mucho y que fue un fenómeno que empezó a verse con más fuerza, como lo vimos en la lámina pasada, en el proceso electoral de 2021, son los ataques a las candidatas y a las mujeres que ejercen cargos públicos a través de redes sociales, porque es particularmente difícil poder atender este tipo de quejas, sobre todo cuando en las redes sociales muchas veces las personas están cubiertas o protegidas por el anonimato. Entonces es difícil saber quién es la persona emisora de esos comentarios. Luchadoras MX ha analizado mucho este tema y con el apoyo del Instituto Nacional de la Democracia hizo un estudio en donde da algunas sugerencias para poder atender esta problemática de forma más efectiva. Primero, pues ha dicho que no hay que normalizar ni menospreciar este tipo de agresiones o conversaciones machistas, porque muchas veces pues se piensa de, bueno, no están ocurriendo en la realidad, están ocurriendo en la virtualidad y pues en realidad eso implica que pues no van a trascender más allá de ahí. Pero hay que decir que además de que sí pueden trascender, se puede generar un daño a la persona a la cual se dirige de manera muy grave, particularmente un daño psicológico, ya si no hablamos a lo mejor de que a través de las redes sociales se motiven agresiones en contra de la persona. A mí realmente me cimbró un caso que vi hace varios años, una chica en Italia, no es del ámbito político, pero sí fueron agresiones que sufrió por internet y por redes sociales. Su exnovio difundió un video sexual de ella y después se convirtió eso pues como en un chiste público también en redes sociales y demás y trascendió que hasta llegaban a mencionarlo en algunos programas de televisión. Ella sufrió tanto por eso y le pidió a Google que borrara ese video, pero no quiso concederle el derecho al olvido, estuvo impugnando y demás, que terminó moviéndose de ciudad y cambiándose el nombre, pero no fue suficiente. La chica terminó suicidándose. A ese grado pueden llegar las agresiones, a ese grado de afectación pueden llegar las agresiones que se cometen también en redes sociales. La siguiente, por favor. Ahora, también en el marco de la entonces Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, con la ayuda de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, hicimos un estudio sobre la violencia política contra las mujeres por razón de género en Internet y en redes sociales. Este estudio se denominó Subordinadas y Bellas porque parecía que era el mensaje que se mandaba con los casos de violencia política que nosotros pudimos detectar en redes sociales. Particularmente vimos 6 hallazgos en 2019 que tenían que ver de nueva cuenta con calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas o misoginia, con una particular énfasis en la apariencia física de las mujeres y también
con algunas cuestiones que querían descalificarlas a partir de hacerle creer a la gente que si tenía quizá un cargo, una candidatura, era por favores sexuales, lo cual no hace más que reproducir lo que siempre ocurre con las mujeres, que son roles, prejuicios de género, en donde se cuestiona su valía y se piensa que no están en los puestos por méritos profesionales, sino por favores sexuales, cosa que no le suele ocurrir a los hombres. La siguiente, por favor. Ahora, también hemos tratado de atender el problema que advertimos de violencia política contra las mujeres por razón de género en medios de comunicación. Se presentó ante la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en el marco del proceso electoral 2021 un estudio también sobre la participación política de las mujeres y su tratamiento en redes sociales y medios tradicionales. Hay algunos hallazgos que reiteran lo que ya habíamos observado en el estudio que se hizo en 2019. Dentro de la violencia política contra las mujeres por razón de género, hay un sesgo de género y esa es la forma de violencia con mayor porcentaje a lo largo del proceso electoral, o eso lo fue a lo largo del proceso electoral 2021, en donde en el caso específico de las mujeres se habla de manera reiterada de sus características físicas, de su edad, de su forma de vestir, de su arreglo personal, de si son hijas, esposas de sus características a partir de cuestiones y prejuicios de índole sexual y también reforzando estereotipos de género. Algo que llama también la atención y que creo que por eso es importante que todo lo veamos con una perspectiva interseccional es que existen mujeres que pertenecen a otros grupos en situación de discriminación que todavía están, digamos, más vulneradas en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres jóvenes, en donde hay una invisibilización por completo de su existencia. Ahora, algo bastante grave que también se puede observar en este informe tiene que ver con el hecho de que en el caso de la comunidad LGBTIQ+, es el único grupo en situación de discriminación en donde los actores políticos se sienten con la confianza para poner en su discurso político y casi en sus plataformas como algo para motivar a la ciudadanía para que voten por ellos y ellas, la negación de los derechos de las personas que pertenecen a esta comunidad. Contrario a los derechos humanos, ¿y eso por qué? Pues desde luego tienen un público que podría llegar a votar por estas personas. La siguiente, por favor. Ahora, para sintetizar las estrategias de combate que se nos han recomendado por diferentes personas expertas en estos temas es, primero, tomar acción en Internet, no ser simples espectadores pasivos cuando se está agrediendo a una mujer en línea. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la definición legal de violencia política contra las mujeres por razón de género. La tolerancia también es una forma de poder ejercer violencia política contra una mujer por razón de género. No hacer nada cuando estamos siendo testigos de violaciones es ser cómplice de esa violación. Además, también en estos ámbitos, digamos que el castigo social que pueden obtener estas personas puede llegar a inhibir que hagan este tipo de conductas. Hay que tomar Internet, hay que apropiarnos del uso de las redes porque las redes también somos nosotras. Así es que debemos de incidir con mensajes a favor de los derechos de las mujeres. Desde luego, desde el ámbito a lo mejor más de las autoridades electorales, hacer talleres para dar a conocer a las mujeres los instrumentos que tienen para combatir la violencia política contra ellas por razón de género en las redes y también acercarnos con los medios de comunicación para que no hagan coberturas durante las campañas que refuercen roles y estereotipos de género. Incluso al respecto, el INE hizo una guía para medios de comunicación y partidos políticos. La siguiente, por favor. Ahora, desgraciadamente, la violencia política contra las mujeres por razón de género no termina con las campañas.
y sigue a las mujeres hasta el ejercicio de los cargos públicos, aún aquellas mujeres que no fueron electas por el voto popular, como puede ser una consejera de un instituto electoral local. Y eso las distrae, las desgasta, no las deja concentrarse en sus funciones sustantivas. Tuvimos un caso de la ex consejera presidenta del OPLE de Tabasco, que sufrió en diversas sesiones públicas de Consejo General agresiones por parte de representantes de partidos políticos que le decían que ella era manipulada, que ella era un títere, que hacían también insinuaciones de índole sexual, diciendo que se tomaba sus medidas con otro representante de los partidos, de un partido político, que se podía arreglar en lo oscurito con ese representante del partido político, y también reforzando algunos estereotipos de género, ¿no? Como decirle que cuando compitió para ser consejera del INE, pues que era obvio que no iba a llegar porque no tenía los tamaños, cosas como esas. Quizá una de las cuestiones para mí más dolorosas de este caso es advertir lo tortuoso que fue para ella poder llegar a una resolución final. Ella presenta su denuncia en 2017 y esto se resuelve hasta el segundo semestre de 2021. Nosotros, a ver, quiero pensar también que se estaban comenzando a fijar los criterios y que ahora esto, y también gracias al trabajo que ella dio, va a ser más sencillo, que ya tenemos ese criterio mucho más claro, pero nosotros recibimos su denuncia en 2017. La primera vez que se vio en el Consejo General del INE fue en 2019. Únicamente otro consejero y yo votamos en contra de que se terminara infundado este procedimiento, sobre todo porque decíamos que no se estaba haciendo un análisis integral de todas las pruebas. El asunto va a sala superior y la sala superior dice que efectivamente se tenía que hacer un análisis integral y ya nos lo revuelven, y es hasta el 23 de agosto de 2021 en donde el Consejo General del INE determina que el caso es fundado. Y también me lleva a otra reflexión. A ver, si esta consejera, si doctora, no hubiera tenido todos los medios a su alcance, el tiempo, los recursos para poderse dedicar a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, bueno, pues hubiera quedado en la impunidad. Entonces sí es para mí un tema de reflexión, el sentido de que hagamos esfuerzos por juzgar con perspectiva de género, particularmente, desde luego, en estos casos. Y bueno, ya no se diga en municipios, hemos tenido varios ejemplos de mujeres que de verdad es muy complejo que puedan ejercer su cargo por contextos de violencia que, además de todo, se refuerzan o, digamos, se magnifican por el hecho de ser mujeres. Es un tema que me parece que tenemos que seguir atendiendo y darles mucho acompañamiento, particularmente a aquellas mujeres que se encuentran en los municipios más alejados del centro y que son, por ende, muchas veces menos visibles. La siguiente, por favor. Hemos ido avanzando en criterios jurisdiccionales y creo que eso también nos ayuda mucho. Uno de los criterios que tenemos es que se puede promover un juicio para protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía contra los procedimientos administrativos sancionadores por temas de violencia política contra las mujeres por razón de género. También tenemos el criterio de que se pueden llevar por vías separadas tanto un procedimiento especial sancionador como un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y quizá para mí el más relevante de estos tres criterios es justo el que tiene que ver con la reversión de la carga de la prueba. Es un tanto contrario a lo que nos enseñaron en la escuela a muchos de nosotros y nosotras cuando estudiamos Derecho, que decía, pues, el que afirme está obligado a probar. En este caso no, este caso es una excepción, y para no pasar a la víctima por un proceso de revictimización, quien tiene que probar las cosas de que no ocurrieron así es la persona que está siendo denunciada. Es bien importante este criterio, sobre todo si pensamos un poco lo que decíamos, ¿no? Hay cuestiones como la violencia simbólica que es difícil de probar, y yo he sabido de mujeres que, bueno, pues reciben a lo mejor amenazas
o insinuaciones sexuales, pero pues desde luego no se las van a hacer públicamente. Entonces es muchas veces también difícil de probar eso. La siguiente, por favor. Ahora, algo que sí me preocupa es que estamos teniendo criterios poco claros sobre cuándo sí las autoridades electorales pueden conocer de actos cometidos al seno de un parlamento, al seno de un congreso, que actualicen violencia política contra las mujeres por razón de género. A ver, no quiero que se interprete como que a lo mejor yo, porque pasó un acto así al interior de un congreso en el contexto de un debate parlamentario, yo pretendo que eso quede impune. Por supuesto que no, pero sí creo que todas las autoridades, y no solamente las autoridades electorales, tenemos una corresponsabilidad y tenemos ámbitos de competencia. Y hay cosas de las cuales se debe hacer cargo diversas autoridades. No todo lo pueden ver las autoridades electorales. Y eso es algo recurrente, no sé, en el ámbito electoral, por lo menos desde que yo empecé a incursionar en el mismo. Me acuerdo que hace muchos años, por 2008, perdón, empezamos a ver pues el tema del 134 constitucional, de la promoción personalizada y todas estas cosas. Seguimos esperando la ley reglamentaria, por cierto. Y entonces, cuando no teníamos criterios específicos, pues todo lo que tuviera que ver con una violación al artículo 134 lo empezó a conocer el entonces IFE, hasta que ya por fin se fijó un criterio que me parece que sí era lo correcto, es lo correcto. Se puede conocer por la autoridad electoral siempre y cuando esa violación al artículo 134 puede incidir en un proceso electoral o incida en un proceso electoral. Ese tipo de acotamientos creo que son importantes también para delimitar el ámbito competencial de cada autoridad. Pero reitero, además, todas las autoridades se tienen que comprometer con este tema y todas tienen que tomar medidas al respecto para evitar que exista violencia política en los distintos espacios, también al seno de los congresos. Pero bueno, tenemos por el momento estos criterios. Uno en el Subreg 109-2020, donde la Sala Superior avaló que los órganos legislativos conocieran de violencia política contra las mujeres por razón de género cuando se tratara de actos de derecho parlamentario. En principio, parecía que estaba ya. Luego, en el SUB-JE 281-2021, se determinó que para controvertir actos de órganos parlamentarios es necesario analizar si existe una afectación a un derecho político electoral, porque de existir, los tribunales electorales son competentes para conocer y resolver la controversia. En el caso, la actora quedó excluida de la comisión permanente pese a que su grupo parlamentario la propuso, vulnerando así su derecho a ejercer el cargo a partir de que tenía derecho a integrar esa comisión con base en el principio de máxima representación efectiva. Entonces ahí se empieza a matizar el criterio previo. Luego viene una jurisprudencia incluso que parece cambiar ese criterio por completo y decir sí se va a conocer. Dice, los tribunales electorales tienen competencia para conocer y resolver los medios de impugnación en contra de actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria, en donde exista vulneración al derecho político electoral a ser electo en su vertiente del ejercicio efectivo del cargo. Esto tiene una clara vinculación también con temas de violencia política contra las mujeres por razón de género, si consideramos que muchas mujeres se han quejado de que no las dejan integrar las comisiones, digamos, en donde más se puede incidir en decisiones importantes. Pero luego, ya que tenemos esta jurisprudencia, más recientemente viene una resolución de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de la Sala Regional Toluca, el 21-2022, que de hecho tiene que ver con Colima, y dice lo siguiente. La Sala Regional Toluca determinó que el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de Colima no son competentes para conocer los hechos de violencia política contra las mujeres por razón de género denunciados por una diputada local, sin que sea óbice esta jurisprudencia que acabamos de ver, porque de ella se advierte que los tribunales electorales solo están facultados para intervenir cuando el núcleo de la función representativa parlamentaria ha sido vulnerado, pero en modo alguno les faculta para conocer sobre violencia política contra las mujeres por razón de género en el ámbito parlamentario. Pero habían dicho que sí.
Así, no es aplicable la jurisprudencia toda vez que el caso versa sobre la existencia o inexistencia de la violencia política denunciada, lo que en modo alguno puede considerarse como el núcleo de la función representativa parlamentaria a que alude la jurisprudencia. Entonces, me parece que estamos un poco en un limbo con criterios poco claros. Veremos cómo sigue evolucionando esto. La siguiente, por favor. Ahora, la violencia política contra las mujeres por razón de género, pues se manifiesta en todos los espacios y los partidos políticos no son la excepción. Por el contrario, parece ser que es uno de los lugares más hostiles para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos. Según un diagnóstico que hicieron PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional, dijeron lo siguiente: los partidos políticos en México constituyen en lo general el mayor obstáculo para que las mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones partidarias, la agenda política y el debate público por la distancia que guardan los derechos y obligaciones de la militancia en los estatutos internos de los partidos respecto a las prácticas y mecanismos de control de la militancia femenina. Por este tipo de cuestiones, con la reforma legal del 13 de abril de 2020 se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Consejo General tenía que emitir lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso locales previnieran, atendieran, sancionaran, repararan y erradicaran la violencia política contra las mujeres por razón de género, cosa que hicimos en octubre de 2020. Pusimos varias cosas que me parecen importantes, destaco aquí las que para mí son más relevantes. Señalamos que los partidos políticos tienen que conocer, investigar, sancionar y erradicar conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género. Tienen esa obligación y tienen que crear órganos de justicia intrapartidarios integrados además de forma paritaria. Y también señalamos que con el ánimo de que no solamente se tengan postulaciones paritarias, sino de ir garantizando condiciones igualitarias entre hombres y mujeres en la competencia en una campaña. Sí, dijimos que las mujeres debían de recibir al menos el 40% del financiamiento público que disponen los partidos políticos y que se les debía otorgar al menos el 40% del tiempo en radio y televisión. Algo en lo que me quiero detener porque me preocupó un poco. Hace unas semanas tuvimos un evento con autoridades electorales locales de Tamaulipas y con representaciones de los partidos políticos de esa misma entidad. Y había una representante de un partido político que insistía en que no tenía la obligación de pedirle la 3 de 3 contra la violencia a sus personas candidatas. Esta 3 de 3 contra la violencia también se estableció en estos lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso locales previnieran, atendieran, erradicaran y repararan la violencia política contra las mujeres por razón de género. Estos lineamientos son de observancia obligatoria para los partidos políticos. Para esa representante del partido político nacional con acreditación local también lo es. Entonces creo que eso tiene que quedar muy claro, con independencia de las determinaciones que se tomen en el ámbito local, estos lineamientos de los cuales se desprende la obligación de solicitar la 3 de 3 contra la violencia son de observancia también en lo local y por lo tanto sí existe una obligación de que en los procesos electorales locales se solicite a las y los candidatos ese formato y que se revise su presentación por parte de las autoridades electorales locales. La siguiente, por favor. Y ya que empezamos a hablar del formato 3 de 3 contra la violencia, sigamos con este tema, porque también implica un reto con relación a los criterios que tenemos actualmente vigentes. A ver, primero, ¿por qué surge esta 3 de 3 contra la violencia? Surge porque es una medida que busca evitar que personas que se encuentren en alguno de los supuestos que contienen sean candidatas o lleguen a ocupar cargos de elección popular. Básicamente es una medida preventiva que busca subir los estándares de ética y responsabilidad pública, generando criterios de exigencia ciudadana. Es decir, que las personas candidatas que nos presenten los partidos políticos sean verdaderamente los mejores perfiles. Así es que se exige que se firme, bajo protesta a decir verdad, un formato en donde las personas que aspiran a una candidatura
digan que no cometieron actos de violencia familiar o doméstica, cualquier otra agresión de género en el ámbito privado o público, que no han sido sentenciados por sentencia firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y que no son deudores alimentarios morosos. Por primera vez implementamos esto en la elección federal de 2021. Después de que hicimos la revisión, una revisión muestral, advertimos que había 3 personas con antecedentes de violencia política contra las mujeres por razón de género. Estas 3 personas no solamente tenían una sentencia firme por violencia política, sino que adicionalmente habían firmado los formatos y habían dicho que no tenían ningún antecedente de violencia contra las mujeres, que también incluía violencia política. Y desde luego que pues conocían esas sentencias porque fueron parte en esos procedimientos, porque se les dio garantía de audiencia, porque se pudieron defender y porque incluso 2 de esas 3 personas tenían incidentes de incumplimiento de sentencia. Entonces, pues nosotros lo que decidimos fue quitarles la candidatura a esas 3 personas, 2 de Sinaloa y 1 de Morelos. Vamos, no solamente por el antecedente, sino porque, reitero, además de todo, nos habían mentido. Habían dicho que no tenían antecedentes cuando sí los tenían. La siguiente, por favor. Desde luego, esto se impugnó ante la Sala Superior en el caso de los de Sinaloa, las personas de Sinaloa, y en el caso del de Morelos se fue a la Sala Regional de la Ciudad de México. Y la Sala Superior determinó que el INE no tenía atribuciones para analizar si las personas candidatas cumplían con el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vivir, así es que les devolvió la candidatura y esas personas que no solamente fueron sentenciadas por violencia política contra una mujer por razón de género, sino que incumplieron de manera reiterada la sentencia y las medidas de reparación, pues hoy están ejerciendo un cargo. Además, tuvimos un criterio diferenciado con la Sala Regional Ciudad de México, porque mientras la Sala Superior decía que no teníamos atribuciones para hacer ese análisis, la Sala Regional Ciudad de México también nos revocó en el caso de Morelos, pero no porque no tuviéramos atribuciones. Más bien lo que dijo fue que la gravedad de la conducta que había cometido la persona no era de la entidad suficiente como para no darle la candidatura o como para cancelar su candidatura. Entonces, bueno, uno dijo, hiciste una mala valoración, otro dijo, no tienes competencia para hacer la valoración, pero al final las 3 personas quedaron ahí y pues desde luego eso mermó considerablemente la eficacia de la 3 de 3 contra la violencia. Y creo que, y esa fue una conclusión a la cual llegó un análisis que se nos presentó por parte de la Unidad de Género y No Discriminación del INE, que fue una determinación que manda un mensaje perjudicial y contradictorio para las mujeres políticas, porque la revictimiza, ya que este criterio lo que dice es, si el INE no tiene facultades para hacer esta determinación, pues entonces quizás las mujeres tienen que ir ante las autoridades jurisdiccionales para poder solicitar un análisis específico de la autoridad jurisdiccional a fin de que se determine si esa persona puede o no ser candidata en un proceso electoral. La siguiente, por favor. Adicionalmente, algunos otros retos que advierto para una correcta implementación de esta 3 de 3 contra la violencia, primero pues es hacer una mayor difusión de su existencia y de sus alcances, ¿no? Para que no ocurra lo que estaba pasando en Tamaulipas, en ese foro en el que participé, en donde pensaban que pues no era obligatorio pedirle a las personas candidatas que presentaran este formato 3 de 3 contra la violencia. Para reforzar esto, también como presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, se le mandó una circular particularmente a los soples que tienen elecciones para recordarles que la observancia de los lineamientos es obligatoria y que, por lo tanto, considerando que ahí se establece el formato 3 de 3 contra la violencia, pues se tiene que solicitar. También nos dimos cuenta que un gran reto es que existan bases de datos ordenadas. Primero que existan las bases de datos y luego, desde luego, que estén ordenadas
respecto a las personas que han sido agresoras en materia de género, para que nos puedan dar esta información, porque creo que más allá de que recibimos un número inmenso de respuestas, de oficios y demás, tengo la impresión de que muchas veces a las autoridades a las cuales le estamos requiriendo la información, pues también les costaba trabajo hacer esta recopilación porque no tienen una base de datos. Y eso es fundamental, incluso lo vemos con los temas de archivos vinculado a temas de derecho de acceso a la información. Tener esta información de forma ordenada es fundamental para garantizar otros derechos. Y luego, por último, una de las recomendaciones que nos hacía la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación con relación a este tema. Yo lo pago el fin de mes. Perdón, si pudiera apagar su micrófono, Julio César. O no sé si la persona administradora de acá nos puede ayudar apagando el micrófono. Muchas gracias. A ver, otra de las cuestiones que se decía en este informe final que se presentó por parte de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación con relación a la implementación de la 3 de 3 contra la violencia es que un criterio que debemos de adoptar es que una persona no pueda ser candidata en otra entidad federativa distinta a donde cometió los actos de violencia política contra una mujer por razón de género. Es decir, actualmente el criterio imperante que tenemos es nada más se hace la revisión respecto a esa entidad federativa en donde la persona aspira a una candidatura, pero si surgen elementos, pruebas de que cometió actos de violencia de género en otras entidades federativas en las que no aspira a tener un cargo público, eso no se toma en consideración. Y creo que lo importante es que sí se haga un análisis integral, tomando en cuenta que además el objeto de esta 3 de 3 contra la violencia es justo subir los estándares de ética y de exigencia para todas las personas que aspiran a una candidatura y también que sea un efecto de prevención para que una persona que ejerció un acto de violencia política, pues teniendo un cargo público, no sea más susceptible a cometer estos actos de violencia. La siguiente, por favor. Otra de las innovaciones que tenemos es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Este registro es una lista pública de todas las personas que han sido sancionadas por resolución o sentencia firme por ejercer violencia política contra las mujeres por razón de género. El objeto de este registro es sistematizar y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género. Pero, ojo, hay que hacer énfasis en que estar inscrito en este Registro Nacional de Personas Sancionadas no implica, per se, que esas personas ya estén impedidas para ser candidatos o candidatas. Entonces se convierte un poco este Registro Nacional de Personas Sancionadas más como en una especie de exhibición de aquellas personas que han cometido actos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Quizá la mayor ventaja que puedo advertirle a esto es que a la ciudadanía le sirva para emitir un voto informado, aunque también hay temporalidades muy dispares respecto a al tiempo que van a permanecer en este registro las personas, puede ser 1, 2, 3 meses, así es que si no hay una elección cercana, pues incluso las personas, pues a lo mejor no van a darse cuenta si algún candidato o candidata cometió actos de violencia política contra una mujer por razón de género porque ya no va a estar en este Registro Nacional de Personas Sancionadas. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior. La siguiente, por favor. Al 15 de marzo de este año había 188 registros correspondientes a 167 personas, 140 hombres y 27 mujeres sancionadas, porque recordemos que las mujeres también pueden ejercer actos de violencia política por razón de género contra otra mujer. En el caso de Colima solo se tiene un registro en donde no se ha analizado si perdió esta persona
el requisito o el cumplimiento del modo honesto de vivir en caso de que aspire a una candidatura. Y eso me lleva a otro tema. Es algo que casi no es analizado por las autoridades jurisdiccionales. En menos del 10% de los casos se analiza. Y eso es relevante porque implica que muchas personas que han sido agresoras, que han cometido actos de violencia política contra una mujer por razón de género, pues sin ningún problema van a poder ser candidatos o candidatas en un proceso electoral inmediato posterior a que cometió el acto de violencia política. Tenemos casos gravísimos como el de un presidente municipal en Veracruz que está registrado 10 veces. Y sin embargo, tampoco se ha determinado que esa persona no pueda llegar a ser candidato en un siguiente proceso electoral local o federal. Pero ahí creo que sí hay un problema adicional. Parece ser que la legislación electoral local no establece como requisito para ser candidato el comprobar o tener un modo honesto de vivir, que es de donde se ha tomado, digamos, por parte de la Sala Regional Jalapa, es donde se ha determinado que cuando una persona comete un acto de violencia política contra una mujer por razón de género de tal gravedad que no pueda ser candidato o candidata, lo que ha dicho la Sala Regional Jalapa es que entonces esa persona deja de cumplir con el requisito de tener un modo honesto de vida. Sin embargo, si las legislaciones electorales locales no establecen esto como requisito, pues entonces no es ya claro qué puede utilizar la autoridad jurisdiccional como para determinar que una persona no cumple con todos los requisitos de elegibilidad para tener un cargo público. Entonces creo que esa es otra problemática a la cual se están enfrentando a partir de la legislación electoral local de cada entidad federativa. La siguiente, por favor. Otro reto que tenemos, sin duda alguna, tiene que ver con las presidencias municipales. Hemos estado siempre muy lejos de tener una integración paritaria en las presidencias municipales, pero además, después de las elecciones de 2021, todavía tuvimos un retroceso. Existió una disminución del 0.93%. Y como esto no es algo privativo de una entidad federativa, me parece que sí tenemos que ir pensando en estrategias conjuntas y comunes para poder hacer que el principio de paridad de género en las postulaciones para las presidencias municipales cumpla su objetivo final y permee ya en la integración de las presidencias municipales. Hay países como la India que ha explorado algunas soluciones para lograr que haya más mujeres en estos cargos. Por ejemplo, ha determinado que al menos un 33% del total de las titularidades de lo que sería su equivalente a presidencias municipales estén reservadas para mujeres en todos los niveles. La manera como lo han hecho es que este 33% se elige de forma aleatoria y después se puede ir cambiando. Esa creo que podría ser una solución. En Tlaquepaque se buscó algo parecido, haciendo que la elección extraordinaria fuera exclusiva para mujeres. Sin embargo, como sabemos que una regla esencial para la implementación de elecciones extraordinarias es tratar de recrear en la medida de lo posible las mismas condiciones que se tenían para la elección ordinaria, y como no había sido una elección exclusiva para mujeres, pues la Sala Superior revirtió esta determinación de la Sala Regional Guadalajara, pero creo que sí podemos ir explorando esa posibilidad para que más mujeres lleguen a las presidencias municipales. La siguiente, por favor. Ya casi para terminar, otros de los retos que tenemos tienen que ver con las constantes o intentos, al menos, si no simulaciones, sí intentos de simulaciones de algunos partidos políticos y actores políticos para darle la vuelta al cumplimiento del principio de paridad de género y también incluso del cumplimiento a determinadas acciones afirmativas. Fue muy sonado el caso de Oaxaca en 2018 cuando el OPLE determina acciones afirmativas a favor de la comunidad trans que habita en esa entidad federativa y sobre todo haciéndose cargo de una presencia histórica de mujeres en la entidad federativa. Entonces establece esta acción afirmativa para que las personas fueran registradas con el género con el cual se autoascribieran. Con esa regla se registraron 17 candidaturas.
Parecía una muy buena noticia, parecía que había sido todo un éxito esta determinación, pero después organizaciones de la sociedad civil empezaron a denunciar que no conocían a esas personas que se estaban ostentando como personas trans, y eran organizaciones que se habían dedicado durante muchos años a trabajar por los derechos de las personas trans y que conocían muy bien a esa comunidad. Se dieron cuenta después de algunas investigaciones en el Instituto Electoral Local que 15 de las 17 candidaturas que se habían registrado no correspondían a personas trans. Les quitaron el registro a estas personas y, sin embargo, algunas de estas personas a las que les quitaron el registro todavía fueron a impugnar ante la Sala Superior. La Sala Superior determinó utilizar un criterio que para mí es más de índole procesal que sustantivo. Dijo que aquellas personas que habían manifestado ser personas trans después de un requerimiento que les hizo el Instituto Electoral Local a su partido político para que cumpliera con el principio de paridad de género, se iban a bajar de la candidatura. Pero aquellas personas que sí lo habían dicho desde un principio, antes del requerimiento del Instituto Electoral Local, entonces se iban a quedar con la candidatura. Con esta regla subsistieron 2 candidaturas de personas que se hicieron pasar por personas trans, pero que fueron denunciadas públicamente por organizaciones de la sociedad civil como hombres cisgénero. Ahora, no hubo una mayor sanción, digamos, por este intento de simulación, porque incluso lo que dijo la Sala Superior fue, bueno, y de esas 15 personas a las que, bueno, 13 porque 2 subsistieron, a las que sí le confirmamos lo que dijo el instituto local, que se les cancelaba la candidatura, pueden inscribirse incluso, pero del lado que le corresponde a los hombres, pero sí pudieran inscribirse. Entonces, ahí no hubo mayor sanción. Nos dieron vista en el INE, pero no tanto por este intento de simulación, sino por la falsedad de declaración ante el Instituto Electoral Local cuando hicieron el registro de las candidaturas. Yo lo que pedí, y así se votó en Consejo General, es que se pusiera la máxima sanción al partido político involucrado, que fue Movimiento Ciudadano, considerando como un agravante el intento de incumplimiento al principio de paridad de género. Puso en riesgo el cumplimiento del principio de paridad de género y también, además, trató de simular el cumplimiento de una acción afirmativa. Entonces, le pusimos una multa de casi 5,5 millones. A las personas físicas involucradas les pusimos la multa más o menos más alta que se puede establecer, que pues no llega ni a 45,000 pesos, ¿no? Creo que debemos de caminar para poner unas sanciones mucho más fuertes y ejemplares en este tipo de casos. La siguiente, por favor. También en 2018 vimos un intento de simulación al cumplimiento del principio de paridad de género en Chiapas, en donde muchas mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional, ya fuera en el Congreso local o en la integración de los ayuntamientos, de repente empezaron a renunciar. Se llegaron a juntar 77 renuncias. Entonces, pues eso ya era algo muy extraño. Cuando las consejeras del OPLE les preguntaban a las mujeres por qué estaban renunciando, muchas de ellas lo que contestaban es que en su partido político les habían dicho que era lo que les correspondía hacer en ese momento y que se fueran al OPLE a renunciar. Las habían engañado, no les habían dado la información correcta, les habían ocultado que ellas podían acceder a un cargo público a través de la vía de representación proporcional, lo cual también hay que decir es un acto de violencia política y también denota cómo los partidos políticos, que deben de ser quien más apoyen a sus candidatas, muchas veces les engañan. Entonces lo que hizo el INE fue atraer este asunto para establecer un criterio general y decir que aquellos partidos políticos, bueno, primero que un lugar que le correspondía a una mujer tenía que ser ocupado por una mujer, y aquellos partidos políticos, como ocurrió con el Partido Verde, en donde por alguna extraña razón todas las mujeres que tenían en su lista renunciaron, pues mala tarde para ese partido político, porque como el lugar le tocaba a una mujer y ellos ya no tenían mujeres, pues iban a perder ese lugar y se iba a pasar a otro partido político. A este tipo de sanciones, este tipo de medidas inhibitorias son a las que me refiero que debemos de tomar para evitar que esto se replique
y se vuelve una estrategia para los partidos políticos, porque fue santo remedio. Esto no lo hemos vuelto a ver que se repita y no se vio en otra entidad federativa tampoco ese año. La siguiente, por favor. Y bueno, como no tuvimos una medida tan contundente para el caso de el intento de usurpación de la identidad trans, pues se volvió a repetir en Tlaxcala, ¿no? En 2021, en donde también el OPLE tomó acciones afirmativas a favor de las personas trans y un partido político que ya no tiene registro, Fuerza por México, pues registró 20 candidaturas que no correspondían a mujeres trans. Al final, pues eso se arregló ya también con el criterio que había establecido la Sala Superior en el Tribunal Electoral Local, pero esto de nueva cuenta quedó sin sanción porque como el partido político perdió su registro, pues entonces quedó sin materia el procedimiento que se había abierto y fue desechado. La siguiente, por favor. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo la atención a esta charla. Cierro con esta frase de Marcela Lagarde. Estoy convencida y coincido con ella que la democracia es incompatible con la violencia. Me parece que, como dice ella, es imposible fortalecer y consolidar la democracia en México sin la inclusión, el respeto y la defensa de los derechos de las mujeres. Por ello es completamente indispensable que erradiquemos la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Dania, por su intervención, por todo este panorama que nos hace desde un principio de las cuotas de género y cómo va evolucionando este tema hasta el tema de la violencia política en razón de género y cómo debemos prevenirla para erradicarla y en caso pues que se dé, pues las acciones que debemos de tomar como autoridades que somos responsables para que estos casos pues no queden impunes. Voy a agradecer la presencia en este día, que estén con nosotras. La Leticia Cepeda, que es presidenta del colectivo 50+1 Colima. Azucena Evangelista Salazar, que es presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias. Armando Ramírez, comisionado de Fuerza por México. Evangelina Bustamante, diputada local por el PT. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos este día, además de las personas que ya había comentado anteriormente la presidenta del instituto. Asimismo, nos acompañan personal del Tribunal Electoral del Estado de Colima, así como de las oficinas municipales electorales. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y procedo a preguntar a las y los asistentes si tienen alguna pregunta para la consejera Dania Rabel. Me señalan que hay felicitaciones para la maestra Dania Rabel, así como también por redes sociales. La licenciada Carmen Karina Aguilar Orozco felicita a la maestra Dania Rabel por su excelente participación. De igual forma, el Instituto Electoral del Estado de Colima la agradece por generar estos espacios de poder platicar y reflexionar sobre este tema. No sé si hay alguna pregunta más de aquí de los asistentes para la consejera. El consejero Juan Ramírez Ramos, vi que levantó su mano. Adelante, consejero. Gracias, consejera maestra Dania Rabel. Es un gusto participar en esta interesante conferencia que nos acaba de brindar. Yo voy a ser muy concreto para decirle que si bien en Colima hemos avanzado en estas medidas afirmativas, el Consejo General del INE siempre ha sido un referente porque han ido a la vanguardia, ¿sí?, para atender las necesidades de los diferentes grupos, pero también ser realistas y decir que en Colima tenemos un rezago, ¿verdad?, en implementar algunas medidas afirmativas con respecto a las personas con discapacidad. También
es muy importante. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral tuvimos la experiencia de trabajar de manera muy cercana con grupos de colimenses radicados en el exterior, y bueno, ahí pudimos palpar su interés también de estar pues participando, si bien lo hacen de manera económica y muy sustantiva, también participar en la problemática y a través del voto en el futuro de Colima. Y bueno, yo quisiera solicitar su apoyo para ver qué materiales pudiéramos tener para efecto de que en este próximo proceso electoral pudieran, a través, con el apoyo de mis compañeras consejeras y el consejero electoral, y impulsar estas medidas afirmativas, a estos grupos de la sociedad. Muchas gracias y nuevamente un gusto saludarla. Hola. Muchísimas gracias, consejero Juan. Doy el uso de la voz a la presidenta del instituto, la licenciada María Elena Adriana Ruiz. Muchas gracias, consejera. Pues de nueva cuenta mi agradecimiento por tomarte el tiempo para compartir con nosotros esta conferencia tan interesante, tan llena de datos, pero también de realidades, de situaciones que están sucediendo, que acaban de suceder en el pasado proceso electoral de 2020-2021 y que en los procesos que están ahorita llevándose a cabo por parte de OPLES en diferentes partes de la República, pues se repiten y desafortunadamente a veces se reiteran. Yo nada más hacer un poquito el acento en estos criterios que tú muy claramente explicaste de las salas regionales y de la sala superior. Y bueno, quizás porque el último criterio nos lo aplicaron aquí en Colima, es que sí me surge un mayor interés por ver cómo han cambiado los criterios, y creo, desde mi punto de vista, como feminista, pero también como parte de la autoridad electoral, pues no son progresistas los criterios. Tú lo mencionaste, que pues por mucho tiempo se luchaba desde distintos ámbitos y de la mano de las feministas organizadas en asociaciones civiles inclusive, pues por combatir la violencia política de género, y tardamos mucho tiempo en que hubiera una definición ya en la ley, y pues ahora se está pretendiendo que haya una definición de lo que es formalmente desempeñar el encargo de diputadas, como en los casos que hemos estado viendo, que analizaste, de que han estado cambiando los criterios del Tribunal Electoral, así como que se trata de sacar, cuál es la violencia política en razón de género, también es en el encargo, no solamente cuando eres aspirante, sino en el desempeño. Y luego ya introducen de que es meramente formal, de que si está desempeñando el cargo como diputada, como congresista, o si como diputada mujer o víctima de violencia. En fin, yo considero, como repito, es mi punto de vista muy personal, que las autoridades electorales pues podrían aplicar el artículo 1 constitucional y hacer más accesible la impartición de la justicia
para las mujeres en razón de que son víctimas de violencia política en razón de género, desde que son militantes de partidos, precandidatas, candidatas, una vez electas y en el ejercicio de sus encargos, como las personas que también ejercen un puesto público por designación. Tendría que ampliarse, ser más progresista la visión y, bueno, aplicando el artículo primero constitucional que en lo relativo a los derechos humanos de las personas, pues para ir fijando los criterios y que ya fueran firmes, que no hubiera tanta posibilidad de interpretación que luego hace que se den pasos hacia atrás. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias, consejera presidenta. Tenemos por aquí felicitaciones por parte de la diputada Evangelina. Felicita a la maestra Dania Rabel, asimismo de la Oficina Municipal Electoral de Manzanillo. Asimismo, tenemos felicitaciones por parte de Norma Gutiérrez. Dice, felicidades, maestra Dania Rabel, saludos. Saludos, ella es encargada de la representación de la Secretaría de Gobernación de Colima. Siendo todos los mensajes de felicitación que tenemos hasta el momento, pues me permito ceder el uso de la voz a la doctora Flor Romano, quien hará el cierre respectivo de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marta. Muchas gracias, maestra Dania, por estar presente el día de hoy. Me permito llevar a cabo la clausura de este evento con el siguiente mensaje. La participación política de las mujeres es un tema toral que merece todo nuestro análisis. Si bien la paridad de género en nuestro país ha representado un gran logro para garantizar a las mujeres el cabal ejercicio de nuestros derechos político-electorales, aún quedan muchos retos por enfrentar, en especial la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual ha sido una muestra de marcada desigualdad entre ambos sexos. En ese sentido, el Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de su Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, agradece enormemente a la consejera electoral, maestra Dania Paola Rabel Cuevas, por su brillante exposición y presencia el día de hoy, a quien me permito entregarle de forma virtual un reconocimiento que voy a proyectar en pantalla. ¿Es visible para ustedes el reconocimiento? Muy bien, me permito leerlo. Tanto el Instituto Electoral del Estado de Colima como la campaña que lanzamos denominada Entrelazadas por nuestros derechos y contra la violencia, en acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, otorga el presente reconocimiento a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por haber impartido la conferencia magistral Retos en materia de participación política de las mujeres, llevada a cabo de manera virtual el día de hoy, miércoles 16 de marzo de 2022, a las 11 horas. Se firma en Colima, marzo del 2022, por la licenciada María Elena Adriana Ruiz Biscocri, en su calidad de consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Agradezco nuevamente su participación, maestra Dani, un gusto y un placer tenerla de forma virtual aquí en nuestro estado y en nuestra ciudad de Colima. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, consejera. No, gracias a ustedes, de verdad. La bienvenida. Gracias. Y esperamos que pronto nos puedas volver a acompañar con en alguna otra actividad o impartiéndonos otra conferencia o curso. Sí, con mucho gusto y espero poderles visitar ya de manera presencial. Ahorita sí se me complicó un poco, sobre todo porque estoy con muchos viajes por las elecciones locales, pero sí espero poderles visitar en brevedad. Ojalá y que así sea y tendremos mucho gusto en poderte atender. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Por redes sociales y demás. Ojalá y que sí, muy pronto podamos tener tu presencia por aquí, consejera. Sería magnífico.
Sí, sí, estaré. Sería un placer conocerla. Te protegemos de las balaceras, sí, cómo no. Gracias.